Muy bien, son las 18 horas 48 minutos. Regresamos a Random Ciudad, este segundo bloque aquí en la 100.5 y tenemos nuestra primera entrevista de la tarde de hoy. Estamos con la visita, con la grata visita de Diana Centurión. Bueno, ella es psicóloga social, tarotista, amiga de la casa, compañera de radio y de aventuras. Diana está por presentar un taller, ¿sí?, que se llama La Torre. Va a tener lugar el día sábado 22 de agosto a las 10 de la mañana en Viva Espacio, o en Espacio Viva. Este taller de tarot terapéutico, La Torre, transformará tu crisis en tu mayor fuerza. Vamos a estar contándote bien de qué se trata esto, pero primero, antes que nada, saludarte, Diana, y agradecerte por la visita del día de hoy. ¿Cómo andás, Day? Hola, muy buen momento para toda la comunidad de tu programa, Maxi. Gracias por la invitación, es un placer estar acá como siempre. Y bueno, acá vinimos. Bien, buenísimo. Esta entrevista formato radio y radio streaming lo pueden ver también, escuchar ahora en vivo y verlo también en YouTube. Acordate, nos encontrás como Multimedia Ciudad FM 100.5. Y para introducirnos un poco en la temática de lo que va a ser el taller del sábado que viene, bueno, a mí me gustaría por ahí empezar con la idea de la torre, ¿no? Que es un Ujú. arcano, tiene que ver con una carta que ya está ahí arriba de la mesa, tiene que ver con el tarot. Es algo que la verdad que está muy bueno. En alguna oportunidad he tenido el mensaje de las cartas del tarot. Sirve, la verdad que sí. Siempre coincide con la actualidad de la vida de cada uno. Y también como que te va dando pequeñas referencias como para tener en cuenta y continuar un camino que por ahí uno ya ha decidido, ¿no? Tratando de buscar qué vinimos a hacer Ujú. a esta vida y en qué nos puede ayudar de todo esto, ¿no? Sobre todo el pensamiento, la convivencia, el sentir, la voluntad, el hacer, ¿no? Eh, Nada, uno se va dando cuenta todos los días, no es que un día te cae la ficha y, esto es lo mío, no, todos los días uno se va dando cuenta, entonces es un ejercicio para ir descubriéndose a sí mismo. Y obviamente me parece que todas estas disciplinas, estas cuestiones, como lo es el tarot, pueden llegar a ser una gran herramienta. Me gustaría quizás introducirnos hablando de la torre, ¿no? Ujú. La torre, que así se llama y se titula Sí, sí. Algunos, acá por ejemplo, en esta carta, que es el mazo de Marsella, está acá, bueno, en francés, la Casa Dios también se llama, Bien. ¿no? Pero es más conocida como la torre por su gráfica que destaca la torre, ¿Tiene ¿no? que En ver su algo con la gráfica. torre de Babel, el relato Eh, bíblico? Puede ser en su simbología, ¿no? No leí acerca A de mí la me torre parece que sí de por lo que estoy Babel. viendo. ¿Sí? ¿A vos te resuena Me esto resuena que de sí la porque destrucción? es una civilización que construye una torre para llegar al cielo, para Sí. llegar a Dios y para hacerse famoso, ¿no? Y en esta cuestión que tiene que ver con una arrogancia, Dios castiga Ujú. a esta gente y digamos, lo rompe. Entonces esta torre queda como algo que queda no terminado, digamos, ¿no? Sí. Y a partir de ahí se divide toda esta sociedad y Se genera una confusión. se genera una confusión y la confusión tiene que ver con el lenguaje, porque empiezan a ver todos los lenguajes que después se habitan Claro, sí, la sí. tierra, ¿no? Que Claro, existen en la claro. tierra. Claro, si tomamos como referencia el mito bíblico, porque digamos que el tarot es como un libro, ¿no? Ujú. Gráfico, que va a englobar conceptos filosóficos, psicológicos y religiosos, tomado de todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad, porque Ujú. habla de arquetipos, Bien. ¿no? Entonces, voy a tomar como palabra clave una de todas esas que dijiste, tomando el mito bíblico de la Torre de Babel, la palabra confusión, ¿no? Confusión. Estar como fusionados con todo. Ahí es como que cuando cae la torre se generan o se forman los distintos lenguajes, dice el mito bíblico, ¿no? Pero como componente psicológico, la confusión en momentos de crisis es como lo que llamaríamos desde la psicología social, no sé si te acordás vos, esta triada de estructuración, desestructuración y reestructuración, Bien. que es como la vida misma, ¿no? Sí. La torre es el primer arcano donde aparece una construcción, un edificio. Ujú. Entonces, este constructo hace referencia también a la personalidad o al ego
o al constructo que vamos formando nosotros a partir de las experiencias, ladrillo sobre ladrillo, bloque sobre bloque, ¿no? Y muchas veces las situaciones de crisis sirven para desbloquear justamente muchas cosas que estuvieron fusionadas o en esa confusión. Entonces, el taller propone un espacio para pensarse en otros términos más profundos, poder mirar más allá de lo evidente, más allá de la crisis. ¿Cómo registro yo esa crisis en mi cuerpo? ¿Y dónde está la huella psicológica de las reacciones a las que yo, eh, a ver, de las que yo me agarro o cómo yo reacciono en esos momentos de crisis? Bien, ¿No? Porque ahí en los momentos de crisis van a saltar la ficha de muchas cosas a través de nuestras respuestas. bien. Bien, ¿crees que el taller puede llegar a venir de alguna manera, a remover las estructuras de lo que ya habíamos construido, o más bien viene a reafirmar las bases de esa construcción? Viene como a replantear qué es lo que querés construir. Realmente si tu construcción está alineada con un deseo genuino o más bien con mandatos, con deberes. ¿Construcción de qué? Por ejemplo, de la familia, de los vínculos, Construcción de la vida misma, de la vida de la misma, en vida general, misma, con todo lo que eso implica, de tu vínculos. personalidad. Sí, 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 de quién estás siendo vos. Cuando hablamos de la torre también hablamos de identidad, de identificación, ¿no? Bien, Porque a veces conformamos una identidad o una personalidad en base a cosas con las que nos hemos identificado en cierto momento de la vida y que fueron útiles en cierto momento de la vida, pero pasado el tiempo, las circunstancias y los hechos, nos vamos transformando y ujú, muchas veces queremos responder de la misma manera que allá y entonces, y quizás el escenario actual ya no tiene que ver con lo... Yo sigo respondiendo igual porque es como mi huella neuronal que quedó ahí. Por eso hablamos también de trauma, que deviene del griego herida, ¿no? Pues mucha de nuestra personalidad está conformada en torno a esas heridas primarias, ¿no? Que se gestan en la infancia. Y en la infancia respondemos como podemos. A ver, un niño no tiene un amplio repertorio de recursos internos. O hace berrinche, o llora, o se empaca, o se congela. O sea, es muy primitiva las respuestas, que pero puede dar, claro. que puede dar, pero sin embargo, esas respuestas que damos para zafar por instinto de supervivencia se graban a fuego. Y te das cuenta cuando estás respondiendo en el presente, en tu vida de adulto, de manera desproporcionada muchas veces, cuando se activa ese cuerpo del dolor, que es uno de los conceptos esotéricos que voy a utilizar en el taller para hablar de estas temáticas. Bien, en algún tiempo, digamos, la humanidad, a partir del psicoanálisis y demás, empezó a encontrar respuestas, ¿no? Como ir a analizarse, ir a recibir el servicio de un profesional de la psicología. Después eso pasó a ser común, porque primero fue bastante resistido, después empezó a ser común y después empezó como también a dejarse un poquito de lado, porque empezaron a aparecer justamente en estos últimos tiempos muchas otras terapias alternativas, este tipo de talleres, el psicotarot, Ujú. un montón de corrientes, digamos, que empiezan como a emerger de todos lados, y la gente se está copando mucho con estas Sí, propuestas. ¿Por qué crees, digamos, que en esta sociedad actual donde hay gente rota, ¿no? Porque sí, hay muchas cosas que nos pasan, sí. se busca cada vez más estas terapias alternativas? Yo creo que, a ver, lo voy a explicar desde una visión, una mirada astrológica de las eras astrológicas. Se dice que estamos saliendo de la era de Piscis, ¿no? Que fue marcada 2000 años. Supuestamente cada era dura 2100 y algo de años, no me Sí, acuerdo preciso, pero más o menos 2000 y algo de años. Y estamos entrando a la era de Acuario. La era de Piscis estuvo marcada por el cristianismo o por Jesús, ¿no? Los últimos 2000 años que tenemos registro de la historia de la humanidad. Por eso muchas veces, viste, las calcomanías esas del pez que sí, dice claro. Jesús. Bueno, Ujú. un poco tiene que ver con esa simbología. O Entonces, la tapa del disco de Charly García, Random, también tiene mira, ese símbolo. mira vos. Ujú.
Bueno, la era de Piscis, básicamente a nivel de, si pensamos en inconsciente colectivo, en unos términos así como más grandes, macros, estuvo marcada por esta cuestión del Salvador, ¿no? Bien, De la del humanidad, Mesías. de lo mesiánico, Ujú. del Salvador, de lo mesiánico, de las víctimas, de los mártires y de que alguien externo nos tiene que salvar, ¿no? Ujú. Y eso se está acabando porque estamos como humanidad madurando o tomando conciencia de que eh, cada uno, en cada uno hay una partícula divina, ¿no? O Ujú. de lo divino. Y entonces es como yo activo esa partícula divina en mí. O sea, no es que vos podés salir solo, que no necesitas un salvador, por así decirlo, pero sí que es necesario tomar conciencia y mirar. Y muchas veces es como sacame, haceme, salvame, Claro, como un estado de conciencia niño, le decimos claro, dice el acá propio Jesús también muchas veces que decía, vos también sos Dios, digamos, ¿no? Vos claro, podés hacerlo. claro, pero no es ahí justamente donde hacía énfasis la mayor parte de la humanidad, ¿no? Claro. No, 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 Entonces, esperaban en él, digamos, y como un además salvador. que el conocimiento antes era para unos pocos iniciados. Claro, Cuando se desbloquea todo este tipo de conocimientos y de lenguajes simbólicos, porque a ver, la astrología es algo milenario, desde la civilización sumeria, de los babilonios y todo eso, pero ¿no? Bueno, pocos tenían acceso en ese tiempo. a ver, sí, los sacerdotes o qué sé yo, pero sí se lo usaba para decisiones macros del reino, ¿no? Claro, Se lo tenía en cuenta y te aseguro que seguramente las élites tienen acceso a esos conocimientos seguramente, todavía, seguramente ¿no? sí. Eh, y ahora todas estas nuevas corrientes que tampoco son tan nuevas, o sea, sí está circulando ahora un poco más y que no se reduce a una mancia para adivinar el futuro, sino a un espejo para poder mirarte vos mismo a través de los símbolos, Claro, ¿no? Es como acceder al inconsciente de una manera rápida a través de los símbolos, ¿no? La lectura de símbolos que se activa por sincronicidad y resonancia, bien. ¿no? Cuando hablo de sincronicidad, estoy hablando justamente de un concepto junguiano también, Ujú. que fue, si bien Jung no profundizó en el tarot, sí lo mencionó y sí dijo que contenían grandes arquetipos de la humanidad, que sirve como una herramienta de autoconocimiento, pero para poder verse hay que querer mirar hacia adentro. Bien. Entonces, un poco, como para pasar en limpio, es, digamos, la cuestión de que justamente ahora estamos en una etapa donde el alma de las personas puede ser más consciente y tiene acceso individualmente a esta conciencia, ¿no? Que está. Quizás antes no había posibilidad individualmente de hacerlo, solamente muy pocos. Ahora cualquiera que más o menos tenga ganas e iniciativa lo Que pueda puede. buscar, ¿no? Hay como un abanico de alternativas, de terapias complementarias y de lenguajes. Yo no lo llamo muchas veces alternativo, sino Ajá, complementario, porque esto, complementario. una cosa no quita lo otro, digamos, no porque vos hagas una terapia más tradicional o no porque vayas a una sesión de tarot, no vas a hacer la terapia o no vas a tomar tu medicamento, qué Ujú. sé yo, Claro, ¿no? claro, Es comprendo. como complementar lo que ya me Complementario. venís haciendo. Bien, Sí, buena aclaración esa, Dai. Bueno, esta actividad es grupal, ¿no es cierto? sí. Ahora vamos a repasar bien, lo repasamos ahora por esto es radio también. ¿En dónde nos podemos conectar a, digamos, inscribir y demás? Bueno, pueden hacerlo a través de Instagram en dalet.psicotarot y también en punto espacio de liderazgo, otro Instagram. Ahí se pueden inscribir. Bien, Porque vamos a repasar de vuelta los contactos después sí. en esta entrevista. Y ahora, bueno, te preguntaba, ¿no? Esta actividad es grupal y por qué es grupal y no individual. Bueno, primero que nada, a mí me gusta lo grupal como propuesta, trabajar grupalmente
y porque justamente la temática que aborda, que son las crisis, las rupturas, los traumas, cuando nosotros nos encontramos con esa información, si bien no es un espacio donde, a ver, nadie va a ir a contar sus problemas ni nada, sino que se van a encontrar con una información y cada uno por resonancia va a ir activando, va a ir hilando, va a ir relacionando cada uno esa información con lo que está transitando, con la crisis que esté transitando en ese momento, Bien. ¿no? Y nosotros como seres humanos, como mamíferos, no nos regulamos solos del todo, ¿no? Porque apeló a la corregulación, ¿no? Ujú. Esto de la resonancia, esto de escuchar lo que te pasa a vos, a mí también me resuena en cierto punto de mi vida, yo puedo tomar y enriquecerme de esto, ¿no? Y es como sintonizar con la energía del alma del grupo, ¿no? Es como que cada grupo, cuando las personas se juntan, se conforma como un alma grupal, ¿no? Como una energía que se compone de todos los presentes. Bien. Entonces he visto cómo es enriquecedor la experiencia de lo grupal. Bien, y enriquece, digamos, a la convivencia de las personas, digamos, porque uno después sigue la vida, ¿no? Después del taller, antes del taller, y tiene que convivir permanentemente en el trabajo, en la familia. Sí, cuando hablamos de, a ver, de resonancia o de regularse o corregularse con otros, no significa que vas a estar amor y paz 24/7 todo el tiempo o que no sientas las emociones o que no te enojes, Ujú. sino que puedas estar presente, no perder la presencia dentro de eso que está pasando. Digo, a veces somos tomados o secuestrados por la emoción, ¿no? Entonces es permitirte observar eso que aparece en el cuerpo, qué siento, dónde siento y qué mensaje tiene para mí. Y por ahí a través de lo simbólico podemos nosotros mismos ir hilando una interpretación. Ujú. Entonces, lo enriquecedor es que se crea o se inaugura una oportunidad, un espacio, un contexto, un clima para que la persona haga el insight y se dé cuenta de aquello que tendría o puede darse cuenta que antes no. Bien, esto lo puede estar escuchando, digamos, una persona, me imagino yo, que dice, no, a mí todas estas cosas no me interesan, yo la vida la continúo como pueda, si tengo que sufrir me lo trago, me quedo callado, sigo adelante, me la banco. Eh, entonces, digo, el pensamiento, ¿no? De todas las cosas que uno tiene en la cabeza y demás, muchas veces uno cree que piensa porque nos pasan cosas por la cabeza, pero el pensamiento es algo, es una particularidad, es un don que tenemos los seres humanos. Otro ser vivo no lo puede hacer, solamente nosotros, creo. O al menos creo que sí, que es así. Pero el pensamiento es algo mucho más sutil, ¿no? No es solamente lo que me cruza por la cabeza. Entonces, habría que entrenar, me imagino yo esto, uno puede ir mejorando, ¿no? En cuanto a el pensar. Eh, y en este contexto te pregunto, ¿pensar para ser feliz o mantenerse ocupado para no pensar tanto? Y yo creo que la primera, porque obviamente estamos en una era donde es muy fácil entretenerse antes que pensar. Hacer scroll, ¿no? Dopamina, full, tratar de escapar, de no habitar si aparece el enojo, el vacío, la tristeza, zafar, mirar una serie, embutirte por Mm. todos lados, ¿no? Entonces estamos perdiendo la capacidad de poder alojar y eso es un sistema nervioso desregulado, porque yo puedo estar súper desregulado y ser funcional. Puedo estar en estado de congelamiento y seguir siendo funcional. Cuando una persona está en su sistema nervioso en un estado de colapso o congelamiento, puede seguir siendo funcional en la vida, pero está súper anestesiado, ya nada le conmueve, no siente nada, o sea, o siente que en un momento esto de no sentir nada fue una respuesta de adaptación o de supervivencia. Ujú. Entonces el cuerpo no se relaja nunca, siempre está en estado de alerta, de ataque o huida, y el cuerpo lleva la cuenta. Entonces esto tiene que ver no solamente con la salud mental, emocional, sino que la física también. Bien, Entonces, inaugurar estos espacios busca hacer una profilaxis, ponele, ¿no? En salud mental, una profilaxis, un espacio de eh, reflexión,
¿no? Porque lo vengo haciendo hace años, bueno, llevo más de 10 años trabajando en lo grupal y con cuestiones relacionadas a la, a la cuestión de poner las emociones en palabras, trabajar el tema de la convivencia, comunicación, vínculos. Entonces, todo tiene que ver con todo, todo se conecta. Bien. No podemos concebirnos o pensarnos del cuerpo por un lado, lo que siento por el otro y lo que pienso por el otro, ¿no? Sino trabajar una congruencia que, creciente, ¿no? Esto de pienso, siento y hago, no siempre lo tenemos alineado. Claro. Entonces, un espacio para poder revisarnos y editarnos. Por ahí la palabra meditar, que yo no soy de meditar así como quietita, con los ojos cerrados y en silencio. A Ajá. veces hago otro tipo de meditaciones, ¿no? Ajá. Pues hay, según la persona de cada uno, ¿no? Pero me gusta de esta palabra, meditar, es como editarme. A veces necesitamos pegar una editada a la Ujú. máquina, ¿no? Bien, y en relación a eso va la última pregunta. ¿Cuánto tiene que ver este taller con la posibilidad de descubrir quiénes somos y qué vinimos a hacer a esta vida? Bueno, lo que vinimos a hacer a esta vida me parece un montón, es bastante amplia, no menos importante, Ujú. no menos importante. Y quiénes somos es la invitación justamente a ver quiénes somos cuando caen todas esas estructuras, porque la torre es una caída. ¿Quiénes somos cuando cae todas esas estructuras, todas esas defensas? Em, ¿Quiénes somos realmente cuando no estamos en ese estado de atacar, defendernos o congelarnos? Ujú. ¿Quiénes somos, quiénes queremos ser, quiénes vamos siendo? Porque si hoy dijiste algo muy importante, una torre que queda destruida y como algo que no se terminó, porque justamente un poco somos eso, no somos un producto acabado, sino que Bien, todo el tiempo estamos eh, como, recauchutándonos. sí, reconstruyéndonos, Reconstruyéndonos, sí. ¿no? Entonces, em, esto de quién soy tiene que ver con la identidad, con qué me identifico, y la identidad tampoco es algo muy fijo a veces, Bien. ¿no? Hay cosas que sí, que son biológicas y no hay con qué darle, pero hay otras que no, que Ujú. son flexibles y que van cambiando y es su naturaleza. Entonces, este taller sí, vamos a profundizar en esos temas de las crisis, las caídas, las heridas, las identidades, nuestros patrones relacionales, nuestros patrones de respuestas ante determinados acontecimientos de la vida y, y más que nada pensar cómo es posible regularnos, aprender a regularnos y corregularnos porque vivimos en sociedad, Bien. ¿no? Bien, entonces este taller es en el Espacio Viva este sábado a las 10 de la mañana. Si estás escuchando, quizás no tomes la decisión para ir este sábado, pero sí tenés la posibilidad de ir viendo cuál es el trabajo que hace Diana, cuál es la propuesta, porque hay otras también a nivel individual, grupal y demás. ¿Dónde puedes ponerte en contacto con Diana Centurión? Diana. Bueno, a través de Instagram por dalet.psicotarot, ahí van a ver, bueno, un poco mi trabajo, a lo que me dedico, las cosas que hice, que hago y que haré. Bien, buenísimo, completito. Muchísimas gracias por la visita, como siempre, un gusto, te esperamos más seguido por Bueno, acá. bueno, Y bueno, gracias. muchas gracias, un placer. Muy bien, nosotros nos vamos a ir a la pausa, si te parece bien, Juan, y ya regresamos con la segunda entrevista de esta tarde.